Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de aventura nacional y hoy tenemos con nosotros, lógicamente por las fechas en las que estamos, a nuestro amigo Juan Manuel Cepeda, camarada de Tiempo A y una de las personas que quizá mejor conocen la historia de la Falange. Y lo primero es saludarte. Buenas noches. Pues buenas noches, José Antonio, y como siempre, seguimos en la misma trinchera. Pues seguimos en la misma trinchera y vamos a hablar de que se van a cumplir 90 años de la trinchera, ¿no? 90 años de ese día en el que supuestamente se fundó la Falange, lo que luego contaremos que no es verdad, porque el 29 de octubre del 33, que dentro en escasas fechas se van a cumplir los 90 años de ese momento, realmente la Falange no tenía ni el nombre, ni ese nombre tenía todavía. Lo que fue ese día fue la presentación, podemos llamar la presentación política de José Antonio a la opinión pública. Si te parece y quieres, pues vamos a dar unos pequeños toques previos, porque claro, José Antonio no llegó un 29 de octubre y de pronto dice, hoy voy a fundar ni siquiera lo que es la Falange, que todavía ni existía. Previamente tiene unos inicios. Pues vamos a ello. Y también me gustaría, y lo digo para... ¿Y aquella poco se ha apagado? De hecho, se ha apagado aquella cámara. Bueno, seguimos esta, porque tenemos esta, no pasa nada. Y señal, vale. Tú bien has dicho que no crees que José Antonio se levantó el día 29 por la mañana y dijo, vamos a... Sino que era algo que se iba cociendo desde hacía cierto tiempo. Sí. Algo, más bien algos, ¿no? Sí, varias cosas. Se iban cociendo, no te creas que mucho antes, porque José Antonio también aprovecho para desmitificar de que José Antonio no entra en la política para proteger o para reivindicar la figura de su padre. Como en cualquier libro que veas de José Antonio, de la historia de la Falange, al principio José Antonio entra en política para defender la memoria de su padre. No es cierto. José Antonio entra en política porque le interesa la política. Y José Antonio entra en política porque llega un momento determinado en su vida privada y personal que entiende que España necesita de una revolución y entiende sus primeros puntos, vamos a llamar esenciales, de esa doctrina inacabada y prácticamente casi ni empezada. Entiende que hay una injusticia total, entiende que el liberalismo es un sistema con el que hay que acabar, entiende que el marxismo, el socialismo no es lo que viene a acabar o viene a reivindicar al liberalismo, y por eso entra en política. Que evidentemente sus primeras apariciones públicas, por llamarlo de alguna manera, son como consecuencia tampoco de la defensa de su padre, de la defensa de los ministros de su padre. Se produce en los años 30, al principio, un gran megaproceso. Él defiende a Galo Ponte, que es uno de los ministros de la dictadura de Don Miguel, y es cuando empieza a tener un poco más de conocimiento público, vamos a llamarle. No había televisión, había radio, pero sí había sobre todo prensa escrita, porque primero es el hijo del dictador. Segundo, es un tío muy reconocido dentro de lo que podemos llamar la alta sociedad madrileña. Por supuesto, es marqués de Estella y grande de España. Y es un tío reconocido en esa high society que podríamos llamar. Pero él entra en política no para defender la memoria de su padre. Muy al contrario. De los pocos textos que hay de José Antonio hablando de su padre, precisamente lo critica. Y él incluso recuerda que cuando comía con su padre en la casa familiar, y su padre ya había pasado de ser capitán general de Cataluña a dictador, entre comillas, de España, en un golpe de Estado obviamente totalmente amañado y apoyado por Alfonso XIII, algo parecido a lo del Tejerazo. Bueno, que además hoy, hace muy poco, y cambiando Tejero nos ha contado que cuando se dio cuenta del golpe de Estado que era, le dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues José Antonio nos cuenta que él discutía de política con su padre y que no estaba de acuerdo con las políticas que hacía su padre. Con lo cual,
desmitifiquemos ese primer punto. José Antonio no entra en política para salvaguardar o defender la memoria de su padre. José Antonio entra en política porque le interesa la política y porque además él entiende que su concepción, sus primeras concepciones o normativas políticas no las defiende ningún partido en España. Esa es la primera realidad. Es verdad que en un principio José Antonio, sobre todo por de dónde provenía y con quién se movía, pues empieza a moverse en la Unión Monárquica, que al fin y al cabo eran una especie de partido que era, para que podamos entendernos, como los sucesores de la Unión Patriótica de su padre. Por supuesto eran monárquicos alfonsinos, y ¿qué quieres que te diga, José? Cuando dicen José Antonio era republicano, nunca dijo que lo fuera. Era monárquico, nunca dijo que no lo fuera, pero lo que sí dijo es que la monarquía era una institución gloriosamente fenecida. Si tú entiendes que en ese momento, cuando José Antonio está pensando dar el paso a la entrada en política, tú entiendes que monárquico no es, primero, por cuestión personal. El rey deja vendido a su padre y tiene que morir triste y como un perro solo en París. Es decir, ya tiene un primer motivo, el de personal y familiar, para no ser monárquico. Y luego su convencimiento político le lleva más aún a esa figura. Pero lo que desde luego no es el republicano. Por eso siempre se ha dicho, ¿la falange republicana es monárquica? No, José Antonio en una de las preguntas, ya cuando le apretaron mucho, dijo, la forma de gobierno de Estado no nos interesa más la esencia, ¿no? Y después de andar por esa unión monárquica, de conocer esos grupos que él los conocía porque eran sus amigos, era la gente con la que trataba, de estar con Serrano Suñer, que era su íntimo amigo de universidad, y empezar también esos primeros pasos en las asociaciones de estudiantes, llega un momento en donde yo estoy convencido, que piensa que hay una parte de España que está desprotegida, esa parte de españoles que necesitan la Revolución Nacional y que nadie levanta esa bandera. Y él quiere y coge esa bandera para levantarla. Más o menos yo le calculo que eso es finales de 1932, principios de 1933. No olvidemos que ya desde 1931 hay un grupo en España que en un principio se llama La Conquista del Estado, que no es ni más ni menos que Ramiro Ledesma Ramos. Luego, al juntarse con la Junta Castellana de Actuación Hispánica, fundan las JONS. Es decir, ya hay un grupo que habla el mismo idioma que José Antonio. Y no solo que habla, que escribe el mismo idioma. Ya hay un grupo que se declara nacional sindicalista. Ya hay un grupo, no muy numeroso, por cierto, que también están luchando por la Revolución Nacional. Ya hay un grupo que quieren patria y justicia. Pero José Antonio entiende, por las razones, que ahora no vamos a entrar en la mente de José Antonio, por qué José Antonio no directamente no se hizo jonsista, ¿no? Exactamente, no habla con Ramiro, que hablaron muchas veces, y no se hizo jonsista. Pues de todos es conocida luego los enfrentamientos tanto personales como políticos que tuvieron los dos. Sí, pero eso es mucho más adelante. Pero eso es mucho más, no adelantemos acontecimientos. Y José Antonio, cuando ya sí empieza, incluso ya empieza a trabajar con un grupo no muy grande, y ya ponen un nombre, el MES, el Movimiento Español Sindicalista. Ya es a principios de 1933. Ya empieza a trabajar. En un principio se reúne con antiguos colaboradores de su padre, que luego le seguirán, muchos hasta la muerte, y ponemos ahí al coronel Rodríguez Tarducci, ponemos a Emilio Álvaro González, casi todos ya en la reserva por la ley Azaña. La mayoría eran, fíjate que en uno de los primeros que colaboran con él es un antiguo laureado en la Guerra de África. Y además es laureado de alférez, o sea, de los pocos jóvenes de los que se reúne al principio José Antonio. La mayoría son antiguos colaboradores del padre, retirados por la ley Azaña, que piensan, yo estoy convencido que en un principio pensaban que José Antonio iba a ser una especie de sucesor de las políticas del padre. Sí, pero las políticas del padre no encajan con José Antonio. Y luego se quedan, ¿por qué? ¿Por qué se quedan con José Antonio? Porque José Antonio los enamora. Los enamora tanto personalmente como políticamente. Pero qué duda cabe, los primeros colaboradores de José Antonio son todos, Martínez Cabezas, que es el que le presenta en el mitin del Teatro de la Comedia, que había sido concejal en Madrid por la Unión Patriótica, había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Todos son
el famoso que le llamaban el chofer de José Antonio, Pepe Gómez, no era el chofer de José Antonio, era en aquel entonces el presidente de una asociación de lo que podemos llamar taxistas, que eran de choferes de coches de alta gama, que también había colaborado con el padre José Antonio, y en un principio yo estoy seguro que todos piensan José Antonio va a ser el sucesor político del padre, pero cuando José Antonio les empieza a contar cuál es su proyecto político, se quedan todos con él, salvo excepciones que luego hablaremos de ellas. Que hablaremos de ellas, porque lo cierto es que esas excepciones son pocas, pero sí importantes, ¿no? Sí, son pocas importantes sobre todo por el dinero que aportaban. Es decir, desde principios del 33, cuando se funda el MES, fíjate que no tenía ni local. El local era el despacho de José Antonio en la calle Alcalá Galiano, que por cierto estaba al lado de las Cortes. Y funcionaban, pues, despacho profesional, y me imagino que a las 8 o las 9, cuando José Antonio dejaba de recibir clientes, pues recibía a sus colaboradores. Y también, curiosamente, todos bastante más mayores que él. O sea, el grupo primero original en el cual se apoya José Antonio son de edad todos mayores que él. En gran parte, insisto, militares, que ahí luego viene también ese estilo militar de la vida que impregna José Antonio a la Falange. Y en ese primer momento, por supuesto, y cuando hablemos exactamente de ese 29 de octubre, cuando en el mitin del Teatro de la Comedia, allí lo que van son derechistas, alfonsinos, amigos de la familia, colaboradores del padre que habían sido y que le tenían en gran estima, que precisamente por lo que dice José Antonio en el mitin del Teatro de la Comedia, se van casi todos. O sea, para que te hagas una idea, el Teatro de la Comedia entraban unas 3.000 personas, con un poco de gente que había por los pasillos, pon 3.200, 3.500, más un poco de gente que había afuera. De esos 3.000 que fueron al Teatro de la Comedia, que se afiliaran a Falange luego, pues con un par de centenares, como mucho, fíjate. Como mucho. No pensaba yo que había sido tan... Sí, porque el Teatro de la Comedia, es lo que te digo, no es el acto de fundación de la Falange, es mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego políticamente e históricamente pues se ha venido a reivindicar ese día como el acto el propio José Antonio, cuando habla de su mitin en el Teatro de la Comedia, lo entiende ya como un mitin falangista y habla de esa ingenuidad de los primeros momentos. O sea, él mismo reconoce que en ese primer mitin, que para muchos es una obra de arte política, para mí no, para mí precisamente es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, es ese primer balbuceo en la política de José Antonio, que luego lo desarrolla, y el José Antonio de enero del 36 no tiene nada que ver con el José Antonio de octubre del 33, absolutamente nada que ver. Entonces, lo que pasa es que quizá las posturas que él defendió en ese mitin del Teatro de la Comedia eran demasiado opuestas a lo que la gente pensaba. Sí, claro. Porque ahí se le ha acusado de todo, de fascismo, nazismo, antimonarquismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu postura ante eso? La gente que va... de esos 3.000 y pico personas que están oyendo, más los miles de personas que lo oyeron por la radio. Eso es una cosa que no lo sabía, sí. José Antonio consigue, porque no olvidemos que en octubre del 33 estábamos en periodo electoral. Ajá. Se habían disuelto las Cortes un mes antes. José Antonio se había presentado a otras elecciones y no había salido, y en octubre del 33 él estaba en campaña electoral por una coalición de derechas de Cádiz, monárquica. Que sí sale. Claro, que es cuando sale diputado. Es decir, el 29 de octubre del 33 José Antonio no es todavía diputado. Se celebran elecciones después y ya es en noviembre cuando sale de diputado. Por supuesto, no diputado de la Falange. Diputado por una coalición de derechas de Cádiz. Entonces, en lo que tú decías, la mayoría de la gente que va al mitin, ¿qué espera? Yo te digo lo que espera. Esperan a que José Antonio encarne el nacimiento del fascismo español. Del fascismo a la española. Pero eso lo podía haber hecho con las Jons. No tenía por qué crear otra. Por eso José Antonio no va con las Jons. Porque José Antonio, yo incluso, no por denigrar al fascismo, o a ese fascismo a la española, como yo le llamo, sino porque José Antonio va un peldaño por encima de ese movimiento fascista que efectivamente encarnaba en aquel entonces Ramiro Ledesma perfectamente. Que además estaba presente. Que además es invitado, Ramiro
junto con 4 o 5 camaradas de las Hons, va a una de los palcos, invitado expresamente por José Antonio. Y está en un palco al lado donde está la familia José Antonio, donde está Pilar, también con sus primas, que luego serían las fundadoras de la sección femenina. Bueno, pues la mayoría de esa gente lo que piensan es que José Antonio va a fundar el fascismo español. Pero no de esa gente, dentro de las derechas. Al día siguiente, cuando los periódicos, y todos los de derechas, por supuesto los de izquierdas, dicen que los fascistas vienen, ¿no? Pero los periódicos de derechas critican a José Antonio y le critican diciendo, pues si esto es el fascismo que traéis, apague y vámonos. La crítica que luego sigue pasando después a los pocos meses, cuando ya empieza a haber muertos y José Antonio no quiere que haya represalias. Pero, sin lugar a dudas, la gente que va a oír a José Antonio, salvo sus muy directos colaboradores, que eran unos pocos, iban pensando a que eso iba a ser el toque de clarín de un nuevo partido fascista español, que entonces no existía, porque estaba Ramiro, y había un partido de derecha, podemos llamar fascistizada, que era Albiñana, el doctor Albiñana con sus legionarios del Partido Nacionalista Español, los legionarios de Albiñana, que por cierto, a partir del 29 de octubre, la mayoría de los cuadros dirigentes de la gente joven de los legionarios se viene a Falange. Que por eso luego el doctor Albiñana odiaba profundamente a José Antonio. Le odiaba profundamente. Cada vez que tenía oportunidad en un meeting o cuando le preguntaban, pero si ustedes son iguales que la Falange, no, hombre, no. Claro, no perdonaba. A mí me llama la atención una cosa. En ese mismo momento quizá hubiese tenido más predicamento con la gente ese nuevo fascismo español, porque en ese mismo momento Mussolini estaba catalogado como un genio de la política, no en Italia, sino en Inglaterra, en Estados Unidos. Fíjate hasta qué punto corrobora tu idea lo que pasó. Que es que 2 semanas antes del 29 de octubre, José Antonio va a ver a Mussolini a Roma. Él solo. Ya había estado antes con su padre en una visita, vamos a llamar casi familiar. Le conocía porque ya hay una foto además perfecta de la salida del Palacio de Piazza Venezia. Pero a principios de octubre, 2 semanas antes, no sé si fue el 8 o el 9 de octubre, José Antonio se va a Roma, se entrevista a solas con Mussolini, lo cuenta el propio José Antonio. Luego José Antonio, que era muy pillo, nunca se contó realmente de qué hablaron. No lo sabemos, no podemos pero saberlo. Sí dio pinceladas. A ver, dime. Por ejemplo, la primera pincelada que da es que le sorprende cuando entra en el despacho de Mussolini, que es un despacho que todavía existe en el Palacio de Plaza Venecia, que es un despacho grandísimo, larguísimo, que hasta llegar a su mesa... esa época. Exactamente. Hasta llegar a la mesa había que andar un buen trozo. Dice que le sorprende ver a un tío que lo que está haciendo es trabajando sin parar. Y que sigue trabajando y dice, no es que sea maleducado, pero joder, si has quedado conmigo, estás en la mesa escribiendo, trabajando, y yo estoy al lado, deja de trabajar, ¿no? Bueno, le sorprende la capacidad de trabajo de Mussolini. Y luego si cuenta, lo cuentan por terceras personas, que Mussolini al principio, cuando José Antonio le cuenta el proyecto, José Antonio va a hablar a Mussolini para decirle, Benito, vengo, ¿te acuerdas de mí? Que yo soy el hijo del general tal y tal. Vengo a contarte lo que voy a hacer. Voy a hacer un proyecto que va a ser una especie de fascismo a la española, para que tú lo entiendas. No para pedirle el visto bueno, sino para pedirle consejo, que es a lo que va. Y fíjate, Mussolini en un principio no cree en esa historia, porque Mussolini era de los que creía que los partidos fascistas debían estar dirigidos por líderes revolucionarios, a ser posible del pueblo. Y José Antonio era todo lo contrario. Claro, venía de la aristocracia. Era todo lo contrario a lo que entonces se entendía por un líder revolucionario de un partido fascista. Hasta el punto que le recomienda, cuando ya José Antonio le debe decir, me cuentes lo que me cuentes, voy a hacerlo. Que le recomienda que hable para que apoye el proyecto con algún líder de izquierda revolucionario, a ser posible tipo anarquista, e incluso le da el nombre de Ángel Pestaña. La famosa esa luego relación que no existió, de que si Pestaña y tal, es un nombre que le recomienda a Mussolini a José Antonio y le dice, habla con este. Lo cual significa 2 cosas. Primero, que Mussolini no era tonto. Y segundo, que conocía perfectamente cuál era la política española en aquel momento. Sí, porque Ángel Pestaña tampoco es un nombre muy famoso. Ángel Pestaña en aquel momento todavía estaba en la CNT. No había surgido la escisión de los sindicalistas, de los llamados treintistas luego de la CNT. Pero ya dentro de la CNT, de alguna manera encabezaba ese sector menos faísta,
menos anarquista y más sindicalista, si quieras hasta nacional, porque no eran marxistas. Fíjate, le dice ese nombre. Sí, porque es que la FAI quizá, o sea, la gente ve CNT, FAI, y ya lo ha visto todo. Y yo pienso, y te pregunto a ti, ¿hay diferencias reales en ese momento entre la CNT totales, y la FAI? Total. La FAI era, para que nos entendamos, era el brazo armado de la CNT. Los grupos de acción eran de la FAI, eran, por supuesto, tenían una concepción mucho más radical, incluso creían en cierta parte en el comunismo libertario. La CNT también tenía su parte que no era tan radical en el sentido incluso pseudo-marxista o filomarxista que podía haber en algunos dirigentes de la FAI. Y por supuesto, la CNT eran los que estaban en las empresas defendiendo a los trabajadores, y la FAI era el grupo político armado de la CNT, que en muchos momentos la FAI controlaba a la CNT. En muchos momentos de la historia, sí, la FAI controla la CNT. Ese es uno de los motivos por los cuales Ángel Pestaña con el trentismo se va de la CNT, porque se dan cuenta de que sus planteamientos políticos no pueden arraigar en la CNT, que tenía casi 2 millones de afiliados en España, se dice son pronto, muchos, ¿eh? Muchos, no tiene, porque están bajo el férreo control de la FAI. Y el férreo control de la FAI, ya sabemos lo que hablaban, la gimnasia revolucionaria. ¿Qué era la gimnasia revolucionaria? Atracar bancos, matar patronos, etcétera, etcétera. Sí, es algo que me choca que Mussolini le indicase a José Antonio ese tema, ¿no? ¿Con qué líder posible de la izquierda podría hablar para meterle en este nuevo proyecto? Insisto, lo que significa que Mussolini conocía perfectamente cuál era la situación política de España. Bueno, pues después de hablar con Mussolini, ya andaban preparando el mitin. Lo andaban preparando hacía tiempo. En un principio quisieron el 12 de octubre en Burgos, pero no, se lo prohibieron. Quisieron también el 7 de octubre como conmemoración de la victoria de Lepanto, que luego nos acordamos luego en el 34 lo que pasa. Se lo prohíben, pero ya en esas fechas ya es, insisto, periodo electoral, y ya no le pueden prohibir. Porque además, no olvidemos, José Antonio estaba presentándose a diputado. Sí, pero por Cádiz. Podrían haberle alegado eso, ¿no? Sí, pero era mucho más difícil el prohibir lo que se pensaba que iba a ser un mitin fascista. Y llegamos, pues, al 29 de octubre. José Antonio en aquel momento está rodeado de un grupo, sobre todo, está Julio Ruiz de Alda. Ahí tiene un trabajador. Y además famoso, ¿no? No, tiene muchos. No, pero bueno, que te quiero decir que haciéndole caso a Mussolini, por ejemplo, tiene a un militar, pero que en realidad es un trabajador, es un mecánico. Es un mecánico, bueno, o sea, no estamos hablando de un general. Lo que pasa es que el pobre Julio, precisamente, no brillaba por sus dotes oratorios. Bueno, eso también es cierto. Pero tiene su grupo más o menos, ya está Raimundo Fernández Cuesta, notario y amigo de la familia. Sí, pero eso no encaja, no arrastra. No. Los notarios no arrastran. Realmente José Antonio, cuando presenta al público esa idea de su nueva política, todavía no tiene a nadie, no tiene ese empuje revolucionario que luego le da Ramiro con las Hons, que le da con gente que luego se pasa de la CNT a la Falange, que le da gente que se viene del Partido Comunista. No, el 29 de octubre y además está solo, digamos, claro, así. Está solo. Es un líder solitario. Y luego, sí, está rodeado de una serie de colaboradores, pero el que manda es él y la idea es suya. Y fíjate, curioso, no solo el 29 de octubre no es el día de la fundación de la Falange, o el acto de la fundación. Se ha dicho también en otros libros que el mitin era un acto de afirmación nacional. Tampoco es correcto. La realidad es que el mitin se anuncia mediante cartelería, mediante anuncios en periódicos, como acto de afirmación españolista. Así textualmente se llama. Yo he conseguido la única foto que existe de un cartel pegado en una de las calles de Madrid donde dice acto de afirmación españolista. Hablarán José Antonio Primo Rivera, Alfonso García Valdecasas y Julio Ruiz de Alda. Es decir, ni siquiera fíjate cómo José Antonio, que no es tonto, dice, no, afirmación nacional, no, esos son los mítines de la CEDA. Y crea esa denominación, acto de afirmación españolista. Pues bien, preparan el mitin. José Antonio busca un teatro apropiado para esa presentación en público.
En Madrid había muchos teatros. José Antonio, que no era tonto y no tiene muy claro que vaya a llenar el teatro, como luego en otro programa ya hablaremos de esas dudas de José Antonio, de sus estrategias, busca un teatro céntrico que no sea ni muy grande ni muy pequeño, y busca el Teatro de la Comedia. Que además, curiosamente, es de Tirso, una persona que era íntimo amigo de su padre y al cual don Tirso quería mucho a José Antonio. Además, con una doble intención. José Antonio, que insisto, no era tonto, sabía que no le iba a cobrar el alquiler. Y don Tirso, eso es muy importante. No solo no le cobra el alquiler del domingo 29 de octubre, sino que además ni los gastos de la luz, no, se lo regala todo. Pero por el cariño que le tenía personalmente a él y luego por la devoción que tenía don Tirso con el padre José Antonio. Se prepara previamente, la organización de la seguridad del acto, cosa importantísima. Vuelvo a repetir, para la izquierda española era el mitin de proclamación del fascismo español. Para la derecha española también, para el único que no era para José Antonio. Pero José Antonio sabe que puede haber altercado, José Antonio sabe que la izquierda pueden ir a romperle el mitin. Y entonces, ¿qué es lo que hace con esos colaboradores, que la mayoría son militares retirados, entre los que estaba Luis Arredondo, que antes no me había acordado? Les encomienda a todos, López Pando, les encomienda a todos, dirigidos por Julio Ruiz de Alda, que preparen el sistema de seguridad. Se encuentran con un primer problema fundamental. Es decir, es que todos somos capitanes y comandantes retirados, no vamos a estar con una porra en la puerta. Y se encuentra con un primer problema, que es que necesitamos chavales. No tiene juventud. Y tenemos muy poco. Porque José Antonio hasta ese momento, fíjate, solo Narciso Perales, que se había pasado meses antes. Narciso Perales era del Partido Nacionalista. Sería un chaval. Era un chaval. Narciso Perales provenía de los legionarios de Albiñana y empieza a colaborar ya con el MES. Juan Domínguez, el que luego fusila a Franco, que lo mete en Falange, lo mete en este lío Narciso Perales en Sevilla, del cual se contaba que Juan Domínguez se viene en bicicleta de Sevilla a Madrid para oír a José Antonio este mismo día. Caramba. Luego, nos lo podemos creer o no, pero la historia son de Juan 500 Domínguez, kilómetros. La historia de Juan Domínguez, además de ser fusilado por ser un falangista antifranquista por el general Franco, es que el 29 de octubre, no el 29, debió salir el 28 o el 27. Como poco. Vino en bicicleta desde Sevilla a Madrid. Fíjate ya qué grado de magnetismo tenía José Antonio en ese momento, que ya empezaba a convocar. Pero no tiene gente joven. Bueno, me estás contando, el tema está en que, claro, la gente que sabía de seguridad, los militares retirados que estaban con José Antonio, pues no tenían 15 años precisamente. Claro. Entonces, ¿de dónde sacan la gente joven? Porque para organizar bien la seguridad de un acto de ese tipo, se necesita gente que esté entre los 18 y 25 años, son las edades ideales. Sí. Dentro de ese grupo que ya está colaborando con José Antonio, hay algunos estudiantes, no muchos. Hemos contado antes Narciso Perales. Ya empieza a haber grupos fuera de Madrid, sobre todo en Asturias y en Galicia. Y curiosamente, por ejemplo, el grupo que bajaba de Asturias no pudo llegar al teatro porque el puerto de Pajares estaba cerrado por nieve y no pudieron pasar. Estábamos ya en octubre. Sí, claro. Pero sí había un pequeño grupo donde estaba, por ejemplo, Guitarte, el famoso José Miguel Guitarte, que luego es jefe nacional del SEU, combate en la División Azul y muere al poco tiempo de volver de Rusia. Tienen un pequeño grupo. Fíjate que tenían poca gente, que tienen que echar mano y pedir, vamos a llamar ayuda, al Requete de Madrid. Y el Requete de Madrid, muy gustosamente, pone a disposición de José Antonio un grupo entre 40 y 50 chavales, obviamente sin ningún tipo de símbolo distintivo, pero para que formen parte del sistema de seguridad del acto. Un mes antes, en una de las famosas entonces cafeterías de Madrid, la cafetería CUT, precisamente en López Fando, junto con el grupo de todos militares retirados, pues hicieron el truco de, venga, mientras tomamos el aperitivo, iban viniendo jefes de grupos, ya lo organizaron, jefes de grupos, a unos les destinaron para que protegieran la plaza de Canalejas, a otra para que protegieran la plaza de Santa Ana, que son las plazas más cercanas, unos para que hicieran un cordón de seguridad fuera del mitin, que luego al final no hizo falta, porque el propio gobierno ya en previsión de que pudiera haber altercados, llenó de policía todo el centro de Madrid, todo lo que era Sevilla, la calle El Príncipe, que es donde estaba el teatro, todo estaba lleno de policías, pero sí hubo seguridad exterior. Y luego en la seguridad interior,
la mandó Julio Ruiz de Alda y se dividió en dos partes, lo que eran los pasillos, anejos y tal, donde estaba al mando Manolo Valdés Larrañaga, el que luego fue el jefe nacional del SEU, que entonces era estudiante de arquitectura, y Julio, que es el que lo organiza, pero luego no puede estar al tanto porque está en la mesa para hacer su intervención, ¿no? Bueno, pues llegamos al 29 de octubre. ¿Qué sabemos de ese día? Bueno, pues sabemos que era un día otoñal en Madrid. Nació ese día nublado, a partir de las 12 salió el sol. José Antonio sabemos que, como era costumbre suya, antes de ir al mitin fue a oír misa precisamente además a una iglesia donde había monjitas, y me imagino, pues José Antonio ni podemos ocultar ni podemos olvidar que era un hombre muy cristiano, muy religioso, pero que sabía perfectamente diferenciar lo que era la política y lo que era la religión. Prueba evidente es que a los meses después de la fundación de Falange, el otro diputado que también sale por la coalición derechista de Cádiz, que era muy amigo de José Antonio y que de hecho se autotitulaban los dos diputados de Falange, cuando José Antonio habla de la separación Iglesia-Estado, que se dice que se va. ¿Cómo que separación Iglesia-Estado? ¿Cómo que España no es un país confesional? Y ese se va. Pero eso no quita para que José Antonio fuera un hombre muy creyente, muy religioso y muy católico. Él va a oír misa, pediría, me imagino, para que el acto saliera lo mejor posible. Iba impecablemente vestido, estrenando un traje azul, que las crónicas dicen que impresionaba, con una camisa blanca almidonada y con una corbata de rayas oscuras. José Antonio, otra cosa no, pero presencia tenía para dar y tomar. Era un tío que medía más de 1,85, era un tío alto para la época, un tío guapo para la época. No vamos a hablar ahora de los amoríos. Sabemos que tenía gran éxito, no éxito, sino gran éxito entre las féminas, no es el momento, pero un tío muy elegante, además es un tío muy elegante. Conduce en su coche y lleva al mitin lleva a su hermana Pilar, a su hermana Miguel. No se sabe si fue Fernando, se duda, yo creo que Fernando no fue, pero no, pues a lo mejor estaría fuera lo que sea. Sí, bueno, él tenía sus obligaciones también. Efectivamente. Y bueno, pues los lleva al mitin y a las 11 en punto de la mañana empieza el mitin. ¿Quién son los que hablan en ese mitin? Los tres que has dicho antes, pero por el orden contrario. Claro, y de dónde provienen y quién es cada uno. Bueno, el primero que abre el mitin es Alfonso García Valdecasas. ¿Quién era Alfonso García Valdecasas? Entonces todavía era diputado republicano por un grupo, el famoso grupo de agrupación de intelectuales al servicio de la República. Él todavía era diputado y pertenecía a otra organización política. Que quizá eso le marcase para bien o para mal. Sí, y luego contaremos el paso rapidísimo de García Valdecasas por la Falange. Alfonso era catedrático de Derecho Civil, se contaba que era uno de los catedráticos más jóvenes que habían conseguido cátedra, debía ser un tío muy listo. De hecho, fíjate si era listo, que se fue de Falange, pero cuando empezó la guerra se arrimó a Franco y luego con Franco fue una estrella, porque recordaba, oye, que yo fui de los que fundaron la Falange. Fíjate, yo estuve en el Teatro de la Comedia, ¿no? Fíjate, José Antonio le tenía, era uno de los primeros números de los carnets, era para él como fundador, no fue ni a recogerlo. A los 2 días del mitin del Teatro de la Comedia, a los 3 se casó, era también de buena posición económica, creo que los viajes de boda aquellos que eran 3 meses, con tal, y no volvió nunca por Falange, nunca. O sea, estuvo ese día, no volvió ni a recoger. Y el gallego admitió que le contase eso. Claro, hombre, en aquel momento interesaba, era una medalla muy grande haber hablado con José Antonio en el mitin de fundación de la Falange. Pues bueno, ese era Alfonso García Valdecasas, que insisto, no volvió a Falange ni a recoger el carnet. Luego él ya entonces, además de en la agrupación al servicio de la República, de intelectuales al servicio de la República, ya estaban trabajando también a la par con José Antonio en un grupo que se llamaba Frente Español. De ahí Fe. Y en ese grupo de Frente Español estaba Rosa Chacel, estaba Maraval. Era una serie de, en su mayoría, diputados que habían salido diputados o intelectuales que eran republicanos, que habían estado en contra de la monarquía y en contra
de la dictadura de Primo de Rivera, del padre José Antonio, que luego todos abominan y salen todos corriendo, la célebre, no es esto lo que nosotros queremos, pero en aquel momento sí están luchando por una vía parecida a la que José Antonio, y de hecho colaboran, y de hecho incluso hay publicidad, propaganda, panfletos, para que nos entendamos, hojas volanderas, como llamaban entonces, del mes, donde pone FE, Frente Español, y José Antonio además le venía bien porque ya empezaron a trabajar con un partido que ya estaba legalizado, porque la Falange no se legaliza hasta mucho después. De esos que van con, o que siguen a Alfonso García Valdecasas, ninguno entra en Falange. Vamos, yo creo que no fueron ni al mitin. Y curiosamente, Rosa Chacel, la famosa escritora intelectual española, que se fue exiliada a México, en sus memorias, muchos años después, te digo curiosamente porque la gente entonces debía tener muy poca memoria, va a cuenta que pasando por un, creo que era en México, en Ciudad de México, que pasando por un mercadillo encuentra unas obras completas de José Antonio, que le causa impresión y que las compra. Y en sus memorias dice que cuando empieza a leer a José Antonio no entiende cómo nadie le hizo caso, empezando por ella misma. Y que empezó a leer, y las obras completas de José Antonio, las de la sección femenina, eran un buen tocho de 400. Tengo un ejemplar. Todos tenemos unas de esas, ¿no? Las publicadas por el movimiento. Y ella en sus memorias dice que ojalá lo hubiéramos leído, lo hubiéramos entendido. No, pero si estabas tú en un grupo de al lado. Pero bueno, se olvidó de esa parte de su biografía. Bueno, pues todos esos ninguno aparece. Y luego está Julio Ruiz de Alda. Que Julio, evidentemente, en aquel momento, no olvidemos, era un héroe nacional. Sí, por el tema Plus Ultra. Claro, era ni más ni menos uno del Plus Ultra. O sea, era un héroe nacional, además reconocido. Sí. Era un tío, bueno, más que nacional, internacional. Exactamente. En esa época era más muy internacional. Importante. Un tío muy reconocido. En aquella época no había, gracias a Dios, los héroes de pandereta que tenemos ahora, que son los influencers y toda esa banda que salen y son muy conocidos. Y todo. Bueno, pues era un tío que era un militar, que además tenía su propia empresa. Tenía una empresa de fotografías. También es muy curioso, te compras las obras completas de Julio Ruiz de Alda y la mitad son sus planes de su empresa, claro, porque el pobre Julio Ruiz de Alda, obras completas, lo que se dice obras incompletas, tuvo pocas. Y fue, insisto, si José Antonio tuvo un tío fiel y leal hasta la muerte, fue Julio. Y José Antonio lo sabía. Y le tuvo siempre a su lado. En todo, en las buenas y en las malas. Y cuando había que dar, también daba. Y el primero. Cuando digo dar es cuando, por ejemplo, los chavales del SEU recién fundada la Falange, pues van a vender el periódico a la Puerta del Sol y se encuentran pues, con lo que llamaban la cera roja, con todo el lumpen, que ya no, ni siquiera eran los milicianos de los partidos de izquierda, era el lumpen, eran los chuloputas que eran del PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. Y los chavales se asustan, porque además les han sacudido, van a la sede y José Antonio es el primero, Julio, que dice, os vamos a enseñar cómo se vocean los periódicos. Y contaban que ese día Julio Ruiz de Alda llevaba una cachava, y que la cachava rompió cabezas pues para aburrir. Bueno, esa era la lucha política de entonces en España, y ahora no nos podemos sorprender, las cosas han cambiado afortunadamente, pero entonces era como era. Sí, pero no me extrañaría que volviéramos a esa situación. Ojalá que no. Julio, que como hemos dicho antes, precisamente las dotes oratorias no eran una de sus mayores virtudes. Lo suyo era el trabajo manual. El trabajo manual, y era un gran organizador. Bueno, sí. Era posiblemente el mejor organizador que tuvo José Antonio a su alrededor, fue Julio Ruiz de Alda. Da un pequeño mitin. Sin menospreciar al de Santander. Sin menospreciar al de Santander, que ese fue el que lo organizó la Falange al final, cuando estaba la cosa más caliente. El de Santander, todos los oyentes saben que era Manuel Edillo. Efectivamente. Bueno, pues habla, cumple con su papel y empieza, y va a hablar José Antonio, que la gente ha ido a oír a José Antonio, porque es el hijo del dictador, porque es el que en él se presume que va a encarnar la aparición del fascismo español. Como cosa curiosa, en un principio, cuando se levanta y la famosa foto cuando tú pones en internet o en cualquier libro, foto del mitin del Teatro de la Comedia, se ve hablando a García Valdecasas, una mesa corrida con 3 o 4 personas, donde hay un delegado gubernativo que estaba obligatorio en todos los mítines de los partidos que hubieran, está Narciso Martínez Cabezas, que es el que iba presentando a los oradores, y está José Antonio.
A Julio, fíjate, en esa foto no está. Debía estar controlando entre bambalinas. Se le ve perfectamente a Raimundo Fernández Cuesta a un lado, o sea, porque hay una especie de público que rodea a la mesa presidencial, ¿no? Y entonces, cuando José Antonio se levanta y va camino al micrófono, el teatro prácticamente en pie se levanta aplaudiendo y la mayoría saludándole brazo en alto. Es decir, ya José Antonio sabía a dónde iba, con quién iba y para qué iba. O sea, la gente le saluda brazo en alto. Cuando no existe ni falange, ni por supuesto, ni existen uniformes. Recordemos, la camisa azul la impone José Antonio, la impone bajo su consejo un año después. No hay yugos y flechas, los yugos y flechas los llevan los de Alarjón. La gente le saluda brazo en alto. Y después de una ovación extraordinaria. Por eso José Antonio empieza el mitin con esa famosa frase de: nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. ¿Por qué? Porque la ovación fue impresionante. Él mismo luego cuenta a uno de sus biógrafos, a Ximénez de Sandoval, que le impresionó mucho ese recibimiento y que se le olvidó el discurso que llevaba preparado. Yo creo que es mentira. Y te voy a decir por qué. Se le olvidaría, José Antonio, como buen abogado que era, todos los abogados, antes de un juicio, nadie lleva un informe forense aprendido de memoria, porque en el momento... Lleva un hilo. Exactamente, llevas un hilo conductor, sí, con una serie de... Y José Antonio debe llevar eso. Pero sí parece, porque él se lo cuenta a su biógrafo, que en un principio como que cambia sobre la marcha. Pero evidentemente pudo meter conceptos nuevos, pero siempre bajo un proyecto que llevaba de discurso. Y la prueba evidente además es que Raimundo, que le conocía mucho, en ese libro, en la biografía apasionada de José Antonio, que es donde lo cuentan por primera vez, Raimundo manda una corrección a Ximénez de Sandoval y le dice: eso no es verdad, José Antonio no olvidó el mitin, porque además José Antonio odiaba a todo aquel que, sin llevar nada preparado, inventaba. Y es verdad, José Antonio era un tío muy serio, no solo para su despacho profesional, sino también para su trayectoria política. Prueba evidente es que hay muchísimos discursos de José Antonio, lo que podemos llamar los proyectos, sus anotaciones que él llevaba de los mítines, que además los tiene una persona que yo conozco, que es José Luis Jerez, gracias a Dios. Jerez Riesco, en una labor encomiable de miles de años, fue comprándolos quien los tenía, y los tiene, la mayoría los tiene él. Y tú ves que son pues 3 o 4 cuartillas con datos importantes. Y José Antonio empieza a hablar, se tira hablando un montón. El discurso de José Antonio fácil pasa de la hora. José Antonio tenía una oratoria maravillosa. Introduce una nueva manera de hacer política, por lo menos en los mítines, que es que empieza a hablar de poesía. Cosa que ningún político español hacía. Luego hablaremos del final. El final del discurso. Bueno, luego date prisa que nos quedan 10 minutos. Nosotros, cuando habla, que dice que se queden ellos en sus tabernas, sus concienciábulos, nosotros en las afueras, alma al brazo y en lo alto las estrellas. Es decir, mete en sus discursos un tinte poético que engancha sobre todo a los jóvenes universitarios. Ese día, Rafael García Serrano, el gran García Serrano, para mí el mejor escritor del siglo XX español, fíjate lo que estoy diciendo, el gran García Serrano lo cuenta, él es un estudiante de Navarra que está estudiando en Madrid y se va a un bar a desayunar, y cuando está desayunando, oyen el mitin en la radio, ¿no? En la radio. Y él cuenta que después de oír a José Antonio, algo en su interior se revolvió y a los 2 días estaba pidiendo la afiliación. No a la Falange, porque todavía no existía, pero a donde estaba José Antonio, de oírle en la radio. Entonces, el discurso que da ese día José Antonio, que insisto, para muchos es la piedra angular de la filosofía y de la Falange, para mí no, para mí es al revés, es el primer esbozo. Vuelvo a repetir, los discursos de José Antonio no tienen nada que ver con el teatro de la comedia, pero sí manda unos aldabonazos, que es la crítica furibunda al liberalismo. El reconocimiento de que el socialismo tuvo su razón de nacer
Pero la crítica luego al socialismo diciendo, sí, tuviste la razón de nacer, era justo que nacieras, pero luego tú no has sabido traer las soluciones en contra del liberalismo. Y por eso estamos nosotros aquí, porque nosotros sí traemos esas soluciones. Cosa que a toda la derecha, al día siguiente, ya empiezan a hablar del señorito rojo. ¿Cómo que José Antonio ha dicho que el socialismo... Ya empieza a ganarse las enemistades de la mayoría de la derecha española. Habla de la necesidad de una revolución y explica lo que es la revolución. Luego, desde mi punto de vista táctico o estratégico, José Antonio mete la pata. Y tú y yo sabemos en qué mete la pata, en la famosa frase de la dialéctica de los puños y las pistolas. Maldita sea el día... Sí, pero quizá en ese momento era oportuno. José Antonio era oportuno porque ya está diciendo, ojito, no somos unos nuevos de derechas que venimos aquí a lo que vienen. Nosotros, y además la frase esa maldita frase hay que contextualizarla. José Antonio cuando habla dice... Bien está la dialéctica como primer elemento de comunicación, pero cuando se ofende a la patria o a la justicia, la única dialéctica posible es la de los puños y las pistolas. Tácticamente, políticamente, se tenía que haber callado. Posiblemente. Pero él es lo que piensa, y José Antonio antes que nada era un tío sincero. Quizá eso no ayudó a que determinada gente que estaba muy harta del sistema se fuese precisamente con él. A lo mejor le dio un poco de miedo. Más que esa frase, lo que pasa es que esa frase, claro, la oímos ahora 90 años después. Ha sido la frase que todas las izquierdas, los demócratas del mundo, cuando querían acusar a José Antonio o a la falange de fascistas asesinos, claro, si ya lo decía en el propio discurso de la fundación del grupo fascista que sois unos malditos fascistas. Claro, en aquel entonces... José Antonio era un tío honrado, era un tío honesto y avisó. Nosotros no venimos aquí a ser los monaguillos. Aquí, el que venga por nosotros se la va a encontrar. ¿Que gente por esa frase se fuera? No. Se fueron luego, cuando empezaron los tiros. Cuando empezaron, de verdad, cuando la izquierda se dio cuenta. Primero, la izquierda tenía ya el ejemplo de Alemania e Italia de por no acabar y atacar directamente a los embriones del partido nazi y del partido fascista, luego les dejaron crecer. En España que dijeron, aquí no crece ningún partido fascista. Desde el primer momento que nazcan, vamos a por ellos. Y fíjate si van a por ellos, en poco tiempo ya empieza a haber muertos. Sí. No, además es que el año 35 y sobre todo el año 36, antes del 18 de julio, es un continuo. Es un continuo, ya tú lo hemos hablado en otros programas, la falange tiene muertos en combate, y digo en combate antes de la guerra, porque era un verdadero combate con las milicias de izquierdas, 108 muertos. Y de esos 108 muertos, más de la mitad es de febrero del 36 a julio del 36. Sí. Y la otra mitad son muertos escalonados, pero para que te hagas una idea, si vamos a aceptar a efectos dialécticos que el 29 de octubre es la fundación de Falange, del 29 de octubre a junio del 34, es decir, en 9 meses, en menos de un año, hay ya 8 muertos de Falange. Y fíjate, ya con 8, que es cuando matan al pobre Cuéllar en el Pardo en Madrid, sí, aquella hija la gran puta que orinó cuando estaba muriendo, la tal Juanita Rico, que es cuando José Antonio ya no puede decir, ya no, seguimos sin defendernos, no, ya la gente le dice, no, jefe, no, esto ya se acabó. Ya nos hemos cargado, porque José Antonio decía que había que cargarse de razón y de muertos. Y ya dijeron, se habían cargado de las dos cosas. Ya estamos cargados de las dos cosas y a partir de ahora, quien venga por nosotros, sangre con sangre pagaremos. Y efectivamente la Falange a partir de entonces lo hizo. Nos hemos desviado del 29. Y te doy 5 minutos, pues, nada más. Al fin y al cabo, por supuesto, acaba el mitin sobre la 1. Se van a la salida del mitin, hay bofetadas y porrazos por las calles aledañas, hay grupos de izquierdas que, aunque no han podido reventar el acto porque no han podido entrar, pero sí van persiguiendo a la gente que va saliendo del teatro. Ahí ya empieza a correr la sangre, el mismo día ya empieza a correr la sangre. Y José Antonio ya ahí sí se va, no con el que ha ido a oírle algo que no ha dicho, sino se va con sus íntimos colaboradores, se va a un restaurante a lo de las Cortes, en la carrera de los Jerónimos, y allí hacen una comida, que es la primera comida de hermandad, y ahí empieza ya, aunque no se llame Falange, aunque no haya estatutos, aunque no haya ni siquiera se haya propuesto el nombre de Falange, que por cierto lo propone Julio, ya hay
podemos llamar que nace esa camaradería de la falange, nace ese primer vínculo, ese primer espíritu de lo que luego sería la falange. Fíjate, estamos hablando de lo que luego sería la falange todavía sin Ramiro, lo que sería solo falange española. Luego hasta la unión con las Conde Ramiro pasa también un cierto tiempo. Y tu pregunta, ¿qué has empezado con ella? ¿Había ya jóvenes revolucionarios? ¿La gente que al principio sigue a José Antonio creía en la Revolución Nacional? Yo creo que no. ¿Qué creían? Primero en un líder carismático que ya desde el primer momento la gente le sigue a muerte. Luego, ese seguimiento se traduce en la realidad. Y luego le siguen a muerte y le siguen hasta la muerte de verdad. Pero ya en un principio le siguen porque tenía... lo hemos contado yo en otros programas, yo he conocido a gente que de verdad conocía a José Antonio y decían que era impresionante, que tenía un magnetismo, que tenía, no sé, que era hablar dos frases con él y te decía, vamos a tirarnos y te tirabas detrás de él. Fíjate cómo debía ser la persona. Y luego, si además de eso, las ideas que te está transmitiendo, tú estás de acuerdo con ellas, pues bueno, ya está todo hecho. Está todo hecho. Pero que la verdadera falange, o lo que tú y yo entendemos, o mucha gente entiende por falange, no surge hasta mucho después incluso de la unión con Ramiro, sin lugar a dudas. O sea, la falange de verdad es lo último. Esto primero pues son los primeros escarceos. El 29 de octubre es el primer escarceo en la política de José Antonio. Que sí ya va diciendo cuáles van a ser sus líneas generales políticas. Y hay gente que adivina lo que luego va a pasar. Que ese es el gran triunfo de José Antonio. Hay gente que le sigue porque adivina que eso es solo el principio, que luego va a venir más. Hasta el propio Ramiro. Ramiro, una persona que desconfiaba de José Antonio por lo mismo que Benito Mussolini, porque era el típico señorito de derechas, aristócrata grande de España, que se movía en esos ambientes. Ramiro no creía, o sea, no pensaba que José Antonio era un gañán, pero decía, no, este no es de los nuestros, yo con este tío no voy a hacer la revolución. Hasta que al final se da cuenta que sí, que con él va a hacer la revolución. No con él, bajo sus órdenes se va a hacer la revolución nacional sindicalista. Y fíjate que Ramiro tampoco tonto, lo justo. Y Ramiro llega al entendimiento de que la revolución que España necesitaba solo la podía encabezar uno, que era José Antonio. Y eso a Ramiro le pesaba y muchísimo. Bueno, me parece que vamos a tener que dejar un poquitín esta entrevista porque no podemos irnos más allá de la hora y agradecemos grandemente a nuestro camarada Cepeda que nos haya hablado de ese hito tan importante, no es el hito fundacional que tanto dicen. El acto de afirmación españolista. Exactamente. Él lo ha dicho muy claro y vamos a dejar una continuación para dentro de muy poquito, porque el 20 de noviembre está ahí mismo. Tendremos que vernos antes, ¿no? Pues tendremos que vernos antes para contar eso que hemos dicho, los que le siguieron hasta la muerte. Hablaremos de la muerte de José Antonio, hablaremos, si te parece, del juicio previo a la muerte de José Antonio, que da mucho que Ya hablar. hemos hecho un programa y se quedó cortísimo. Sí, y se quedó cortísimo porque da mucho que hablar. Claro, me dirás, claro, es que eres abogado. Claro, además de ser abogado y tengo estudiado el juicio, no solo a nivel histórico y político, sino también jurídico, pero es que da mucho que hablar porque también, como tú y yo haremos y seguiremos haciendo mientras nos dejen, seguimos rompiendo mitos que son mitos falsos, que son mitos absurdos, tanto sobre José Antonio como con la falange. Bueno, pues ya solo me queda darte las gracias y emplazarte antes del 20 de noviembre para vernos y emplazar a nuestro público que gracias a Dios nos da con miles de personas ven estas entrevistas y espero que sigan ahí y volvemos a emplazarlos. Amigos, muchas gracias. Hasta la próxima y seguimos en la trinchera.